¿Has pensado alguna vez que un solo instante, un breve segundo, podría cambiar completamente el rumbo de tu vida? Quizás estás ahora mismo frente a esta pantalla pensando que el destino es solo una palabra vacía, pero lo que voy a contarte hoy podría hacerte cambiar de opinión. La lluvia caía intensamente aquella tarde de octubre en la ciudad. Las gotas golpeaban con furia el pavimento, mientras el cielo gris parecía fundirse con los rascacielos. En las calles, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de colisionar de la forma más literal posible. Por un lado, Alejandro Montero, 35 años, dueño de una de las empresas inmobiliarias más poderosas del país. Su Aston Martin negro avanzaba velozmente por la avenida central, mientras él discutía por teléfono una negociación de millones. «No me importa lo que tengas que hacer, cierra ese trato hoy mismo», ordenaba con la frialdad que lo caracterizaba, esa misma frialdad que había congelado su corazón hace años. Su vida era un desfile interminable de lujos, cuentas bancarias y mujeres pasajeras. Lo tenía todo, excepto lo que nunca había valorado: conexión humana genuina. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente tenerlo todo materialmente y nada emocionalmente? Sigue conmigo en esta historia, porque lo que descubrirás te hará cuestionar tus propias prioridades. Mientras tanto, cruzando apresuradamente la misma avenida, Lucía Vega, 23 años, apretaba contra su pecho una carpeta con documentos. Acababa de terminar su turno de noche como limpiadora en un hospital y corría para no llegar tarde a su segundo trabajo como camarera. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una determinación inquebrantable. Huérfana desde los 16, había asumido la responsabilidad de criar a sus dos hermanos menores, sacrificando sus propios sueños por los de ellos. Lo que nadie podía adivinar al verla en sus sencillas ropas gastadas era que Lucía guardaba un tesoro invaluable en un mundo donde todo parece tener precio. A pesar de 1900 y las innumerables propuestas indecentes, algunas acompañadas de sumas que resolverían todos sus problemas económicos, había mantenido intacta su pureza, aferrándose a los valores que sus padres le inculcaron antes de partir. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de presenciar desafía todas las estadísticas, todas las probabilidades, todo lo que creemos saber sobre las diferencias sociales y el amor verdadero. El semáforo cambió a verde para los peatones. Lucía, con su paraguas luchando contra el viento, avanzó apresuradamente. Alejandro, distraído por la llamada y la frustración, no vio la luz roja. El chirrido desgarrador de las llantas al frenar bruscamente rasgó el aire. Los transeúntes contuvieron la respiración. El paraguas de Lucía voló por los aires como un pájaro herido. Sus documentos se esparcieron bajo la lluvia como confeti triste, y su cuerpo golpeó el capó del lujoso vehículo antes de caer sobre el asfalto mojado. Lo que ocurrió después desafía toda lógica del mundo moderno. Lo que parecía ser solo un trágico accidente entre un poderoso empresario y una joven trabajadora estaba a punto de convertirse en algo que ni el más romántico de los poetas habría imaginado. ¿Por qué este encuentro cambiaría sus vidas para siempre? Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a quienes creían haberlo visto todo en esta vida. Si alguna vez has sentido que el destino jugó sus cartas de forma inesperada en tu vida, me encantaría conocer tu historia en los comentarios. ¿Recuerdas ese momento exacto, ese instante preciso en que todo cambió para ti? Tal vez fue un encuentro casual, una llamada inesperada o, como en nuestra historia, un accidente que parecía una tragedia, pero se convirtió en bendición. Compartir estas experiencias no solo nos conecta como comunidad, sino que también inspira a quienes están atravesando momentos difíciles a mantener la esperanza.
Y si esta historia de encuentros imposibles está resonando en tu corazón, ese pequeño gesto de dar me gusta me permite saber que estoy tocando fibras importantes, que estas narrativas de amor improbable y redención personal son las que quieres seguir escuchando. Cada me gusta es como un susurro silencioso que me dice, continúa, estoy aquí, esto importa. Para quienes aún no son parte de esta familia de buscadores de historias extraordinarias, suscribirse es la manera de asegurar que nunca te perderás estos relatos que desafían lo común. Cada suscripción es una promesa de mi parte. Seguiré trayéndote estas historias donde el amor supera barreras aparentemente imposibles, donde la pureza del corazón triunfa sobre el materialismo, donde los accidentes del destino esconden propósitos mayores. Pero regresemos ahora a ese momento crítico, cuando Alejandro sale de su vehículo, furioso por el rayón en su costoso auto, sin imaginar que está a punto de encontrarse con la única persona capaz de despertar su corazón dormido. El impacto fue más fuerte de lo que cualquiera hubiera esperado. El paraguas rojo de Lucía, ese pequeño refugio contra la inclemencia del mundo, salió despedido como una flecha carmesí hacia el cielo gris, girando en una danza macabra antes de caer derrotado en un charco cercano. Sus documentos, esos papeles que representaban horas de trabajo y responsabilidades, ahora flotaban como pequeños barcos de papel en el asfalto mojado, diluyéndose lentamente la tinta junto con sus esperanzas. Alejandro sintió el golpe contra el capó de su Aston Martin, valorado en más de $300,000. La adrenalina recorrió su cuerpo como un rayo, no por preocupación hacia quien hubiera impactado, sino por el pensamiento inmediato del costo de reparación. Para un hombre como él, el tiempo y el dinero eran las únicas métricas que comprendía. Las personas eran simplemente engranajes en su máquina de hacer fortuna. Salió del vehículo con la furia destellando en sus ojos. ¿Es que no viste el semáforo? ¿Tienes idea de cuánto cuesta arreglar este auto? Las palabras se formaron en su mente, listas para ser disparadas como dardos venenosos. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Algo que ninguna de sus sofisticadas inversiones o estrategias de negocios podría haber previsto. Vio a Lucía tendida sobre el pavimento. La lluvia caía sobre su rostro, lavando el pequeño hilo de sangre que brotaba de su frente. Sus pestañas largas descansaban sobre mejillas pálidas y sus labios, ligeramente entreabiertos, parecían susurrar un secreto que solo la lluvia podía escuchar. Había una tranquilidad en su rostro inconsciente, una pureza que contrastaba violentamente con la dureza de la escena. Y ocurrió la primera transformación. Algo se movió dentro de Alejandro, algo olvidado, enterrado bajo años de cinismo y ambición desmedida. No era lástima. Él había erradicado ese sentimiento inútil hace tiempo. Era algo más profundo, más primitivo. Una conexión que no podía explicar con las métricas de su mundo. «Calculador, llamen a una ambulancia». La orden salió de su boca antes de que pudiera procesarla. Los transeúntes, que hasta ese momento observaban la escena con la distancia que impone el miedo a involucrarse, reaccionaron. Algunos sacaron sus teléfonos, otros se acercaron tímidamente. Alejandro se arrodilló junto a Lucía, sin importarle que su traje italiano hecho a medida se empapara con el agua sucia del asfalto. Con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía, apartó un mechón de cabello mojado del rostro de la joven. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios y sostener copas de cristal en fiestas exclusivas, temblaron ligeramente al contacto con esa piel que, incluso en la inconsciencia, parecía irradiar una calidez inexplicable. «Resiste, por favor», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad en su voz. No era una estrategia, no era una negociación. Era una súplica genuina nacida de una parte de su ser que creía muerta. Los minutos que
Fueron una revelación para Alejandro. La forma en que protegió a Lucía de la lluvia con su propio saco, cómo buscó entre las pertenencias esparcidas alguna identificación, un teléfono, algo que le diera pistas sobre quién era ella. Encontró una vieja billetera con apenas unos billetes, una tarjeta del hospital donde trabajaba como limpiadora y una fotografía desgastada de dos adolescentes sonrientes, sus hermanos. La ambulancia tardaba demasiado. Las decisiones rápidas eran la especialidad de Alejandro en los negocios y ahora aplicó esa habilidad con un propósito completamente diferente. Con un cuidado que contradecía toda su personalidad conocida, levantó a Lucía en brazos y la colocó en el asiento trasero de su auto. «Al Hospital Privado San Gabriel, el mejor», ordenó a su chofer, que había llegado apresuradamente tras su llamada. Durante el trayecto, mientras observaba el rostro inconsciente de aquella desconocida, Alejandro experimentó una verdad oculta que había ignorado toda su vida. La vulnerabilidad humana es también su mayor fortaleza. En ese momento, sin saberlo, estaba comenzando un viaje interior que cambiaría para siempre su visión del mundo y de sí mismo. Lo que Alejandro no podía imaginar es que detrás de esos párpados cerrados existía una historia de lucha, dignidad y resistencia que desafiaría todos sus paradigmas, que esa joven, a quien veía como una víctima del destino, sería la arquitecta de su propia redención. El Hospital Privado San Gabriel era un monumento a la exclusividad. Paredes de mármol italiano, obras de arte originales en cada pasillo y un personal médico formado en las mejores universidades del mundo. Un lugar donde normalmente solo accedían personas con cuentas bancarias de 7 cifras o más. Y ahí estaba Lucía, inconsciente sobre sábanas egipcias de 1000 hilos, conectada a equipos médicos de última generación que monitoreaban cada latido de su corazón. Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies como un imperio. Esa misma ciudad que había conquistado metro a metro con sus desarrollos inmobiliarios, arrancando casas antiguas para levantar lujosos rascacielos. ¿Cuántas Lucías habían quedado desplazadas por su ambición? Ese pensamiento nunca antes había cruzado su mente. «Señor Montero, necesitamos información para el registro», interrumpió una enfermera su introspección. «La paciente no lleva identificación suficiente y debemos contactar a sus familiares». La mirada vacía de Alejandro se transformó. Por primera vez en años se sintió útil más allá de su dinero. «Yo me encargo», respondió con una determinación que sorprendió a la enfermera. Lo que siguió fue una revelación. Alejandro, el hombre que delegaba hasta la más mínima tarea personal, pasó horas investigando. Llamó al hospital donde trabajaba Lucía como limpiadora. Visitó el restaurante donde era camarera. Rastreó su dirección en un barrio que nunca había pisado. Uno de 1900, esos lugares que veía desde lejos cuando su helicóptero sobrevolaba la ciudad rumbo a su ático. Cada descubrimiento era como una aguja que pinchaba la burbuja de privilegio en la que había vivido. Lucía Vega, 23 años, huérfana desde los 16, tutora legal de Carlos y Elena Vega, de 17 y 15 años. 3 trabajos: limpiadora nocturna en hospital, camarera en restaurante y vendedora de artesanías los fines de semana. Sin seguro médico, un pequeño apartamento en un edificio a punto de ser demolido, ironía cruel, por una de sus propias empresas. La epifanía llegó cuando encontró el cuaderno de cuentas de Lucía. Números apretados, sumas y restas meticulosas, cada centavo contabilizado con precisión matemática. No era el caos que esperaba encontrar en la vida de alguien pobre, era un testimonio de disciplina, inteligencia y determinación que rivalizaba con cualquier plan de negocios que hubiera visto. Cuando regresó al hospital, la doctora lo esperaba con noticias. «La paciente está estable»,
pero tiene una contusión moderada. Necesitará reposo absoluto durante al menos 2 semanas y luego rehabilitación. ¿Es usted familiar? No, respondió Alejandro. Soy el responsable de su situación. Esa simple declaración, pronunciada en aquel pasillo aséptico, fue quizás la afirmación más honesta que había hecho en años. No era solo responsable del accidente, era cómplice de un sistema que había creado las condiciones para que personas como Lucía vivieran al borde del abismo. Ha despertado, añadió la doctora. Está preguntando por sus hermanos. El corazón de Alejandro dio un vuelco inesperado. Ni las negociaciones más tensas de su carrera habían logrado alterar su pulso como lo hizo esa simple frase. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría? ¿Ofrecería dinero? El dinero siempre había sido su solución universal. Con pasos inusualmente inseguros para un hombre acostumbrado a dominar cada espacio que pisaba, entró en la habitación. Y allí estaba ella, con una pequeña venda en la frente, el cabello oscuro, enmarcando un rostro que, incluso bajo las luces clínicas, irradiaba una belleza sin artificios. Sus ojos, ahora abiertos, revelaban una inteligencia y determinación que lo dejaron momentáneamente sin palabras. «¿Dónde están Carlos y Elena?», fueron sus primeras palabras. No preguntó dónde estaba ella, no preguntó quién pagaría la cuenta. No hubo acusaciones ni demandas. Algo se desarmó dentro de Alejandro. La mentalidad calculadora que había cultivado durante décadas se tambaleó ante esta mujer que, desde una cama de hospital, demostraba una riqueza de espíritu que él, con todos sus millones, nunca había alcanzado. Lo que sucedería a continuación definiría no solo el destino de Lucía y sus hermanos, sino que pondría a prueba la capacidad de un hombre para reconocer que toda su vida había estado persiguiendo el tipo equivocado de riqueza. Si alguna vez has sentido que alguien llegó a tu vida para enseñarte una lección que ninguna universidad o libro podría darte, escribe en los comentarios, mi maestro inesperado. Porque a veces la sabiduría llega en los paquetes más improbables y el verdadero aprendizaje comienza cuando reconocemos nuestra propia ignorancia. «Tus hermanos están bien», respondió Alejandro, sorprendido por su propia voz, más suave de lo habitual. «Me aseguré personalmente de que fueran informados sobre tu situación». Una mentira piadosa. En realidad, todavía no había contactado con ellos, pero lo haría inmediatamente. La gratitud momentánea, en los ojos de Lucía, fue suficiente recompensa por esa pequeña falsedad. «Gracias», dijo ella simplemente, y en esa palabra había una autenticidad que resonó en el vacío interior de Alejandro. «¿Puedo saber quién es usted?». La pregunta lo desarmó. Estaba acostumbrado a que todos supieran quién era, a que su nombre abriera puertas y provocara reverencias. Pero aquí estaba esta mujer, mirándolo sin el menor indicio de reconocimiento o adulación. «Soy la persona que te atropelló», confesó, preparándose para el estallido de ira, las acusaciones, quizás incluso las amenazas de demanda que su abogado ya había anticipado. En lugar de eso, Lucía asintió lentamente. «Entiendo. ¿Está bien? ¿Resultó herido también?». La pregunta lo dejó atónito. Ella, confinada a una cama de hospital por su culpa, estaba preocupada por su bienestar. La revelación de este nivel de empatía hizo que algo se agitara en las profundidades de su ser, como un antiguo animal despertando de un largo letargo. «Estoy bien», murmuró, repentinamente avergonzado por su costoso traje, su reloj de colección, todo el aparato de riqueza que llevaba como una armadura. «Pero eso no importa. Lo importante es tu recuperación. Me haré cargo de todos los gastos, por supuesto». Esperaba gratitud, tal vez incluso que los ojos de Lucía se iluminaran ante la mención implícita de su riqueza. Pero nuevamente ella lo sorprendió. «Agradezco su ayuda, pero no puedo aceptar caridad», respondió con una dignidad tranquila. «Puedo pagar mis propias deudas, aunque me tome tiempo. Lo único que realmente necesito es saber que mis hermanos estarán bien mientras me recupero».
Ellos dependen de mí. Alejandro se encontró sin palabras. Un estado inusual para un hombre cuyo vocabulario había sido refinado en las mejores escuelas de negocios. No es caridad, logró decir finalmente, es responsabilidad. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Lucía, interrumpiendo el momento. Mientras ajustaba el gotero, miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad y complicidad. «Es una joven especial», comentó la enfermera cuando ambos salieron al pasillo. «No se encuentran muchas así hoy en día, tan pura, pura». La palabra resonó extrañamente en los oídos de Alejandro. «Oh, sí», continuó la enfermera con una sonrisa cómplice. «Cuando la preparábamos para los exámenes, nos sorprendimos. En mi profesión, uno ve de todo, ¿sabe? Pero encontrar a una joven de su edad que ha mantenido esa clase de pureza es como encontrar un unicornio en estos tiempos». La revelación golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier fluctuación del mercado bursátil. La palabra virginidad no fue pronunciada, pero el mensaje era claro. Esta joven, que luchaba diariamente por sobrevivir, que tenía todas las razones para ceder ante las presiones económicas, había preservado algo que muchas mujeres en su círculo social considerarían anticuado o irrelevante. De regreso en su penthouse esa noche, Alejandro se encontró en un territorio desconocido, la duda moral. Su asistente personal, Martín, le había preparado un informe completo sobre las posibles repercusiones del accidente. «Todo está bajo control», explicó Martín eficientemente. «Los testigos han sido contactados. La prensa no tiene conocimiento del incidente. Mi recomendación es enviar una suma generosa para cubrir los gastos médicos y algo extra por las molestias. Nuestro departamento legal ha preparado un acuerdo de confidencialidad y renuncia a futuras demandas». Era el procedimiento estándar: dinero para silenciar problemas, contratos para proteger activos. Así funcionaba su mundo. «¿Y los hermanos?», preguntó Alejandro, sorprendiendo a Martín. «Disculpe, sus hermanos. La chica es tutora legal de 2 adolescentes. Sin ella quedarán desprotegidos durante su recuperación». Martín ajustó sus gafas, claramente desconcertado por esta preocupación inusual. «Podemos incluir una cantidad adicional para cubrir esos gastos temporales, pero, sinceramente, señor, no recomendaría involucrarse más allá de lo estrictamente necesario. Es un camino hacia complicaciones legales y posiblemente mediáticas». Alejandro contempló el horizonte de la ciudad desde su ventana panorámica. Su mente, entrenada para calcular riesgos y beneficios, analizaba la situación. La decisión lógica era clara: pagar y olvidar. Era el camino de menor resistencia. Pero algo más profundo, algo que no podía cuantificar en una hoja de cálculo, lo empujaba en otra dirección. La imagen de Lucía preguntando por sus hermanos antes que por sí misma. La revelación de su pureza en un mundo contaminado por intereses. Era como si el accidente hubiera abierto una grieta en su realidad cuidadosamente construida, permitiendo que se filtrara una luz diferente. La mañana siguiente encontró a Alejandro haciendo algo completamente fuera de su rutina, conduciendo él mismo hacia el hospital, sin chofer, sin asistente, sin el escudo protector de su séquito habitual. La noche en vela había cristalizado en una decisión que desafiaba toda lógica empresarial. Al entrar en la habitación de Lucía, la encontró intentando levantarse de la cama, su rostro contraído por el dolor, pero determinado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó alarmado. «No puedo quedarme aquí», respondió ella, respirando con dificultad. «Carlos tiene exámenes finales esta semana y Elena necesita su medicación para el asma. Además, si pierdo mis trabajos». Alejandro se acercó y con una gentileza que sorprendió a ambos, la ayudó a recostarse nuevamente. Sus manos, que normalmente solo tocaban documentos importantes,
y tecnología de punta se sentían extrañamente torpes al contacto con otro ser humano vulnerable. «Tengo una propuesta», dijo, sentándose en la silla junto a la cama. No era la postura dominante que adoptaba en las negociaciones, de pie, imponiendo su estatura. Era una posición de igualdad, no como compensación legal, sino como solución temporal a un problema que yo he causado. Lucía lo observó con cautela, una mirada que Alejandro reconoció de sus años ascendiendo en el mundo corporativo. La mirada de alguien que ha aprendido que los regalos suelen tener un precio oculto. «Me aseguraré personalmente de que tus hermanos estén atendidos mientras te recuperas. Mantendré tus empleos garantizados, hablando directamente con tus supervisores, y cubriré cualquier gasto médico o doméstico hasta que puedas retomar tu vida normal». El silencio que siguió fue denso, cargado de pensamientos no expresados. Alejandro, maestro de la negociación, se encontró conteniendo la respiración, esperando una respuesta con más ansiedad que ante cualquier contrato millonario. ¿Por qué haría eso? La pregunta de Lucía fue directa, sin la cortesía artificial que solía acompañar las interacciones con él. ¿Podría simplemente pagarme una compensación y olvidarse de todo esto? Sería más fácil para usted. La transparencia de la pregunta lo desarmó. En su mundo de agendas ocultas y motivaciones calculadas, esta honestidad era tan refrescante como desconcertante. «Tienes razón», admitió. «Sería más fácil, pero no sería correcto». La palabra sonaba extraña en su boca, como un idioma olvidado que alguna vez había dominado. Lucía mantuvo su mirada, evaluándolo con una inteligencia que no provenía de universidades prestigiosas, sino de la universidad más dura, la vida real. «No quiero su lástima», dijo finalmente, «y no quiero deberle nada a nadie». «No es lástima», respondió Alejandro con una convicción que lo sorprendió. «Es una oportunidad para mí de hacer algo diferente por una vez, algo que no implique destruir para construir». La doctora entró en ese momento, interrumpiendo su conversación. Después de examinar a Lucía, su diagnóstico fue claro y severo. «Necesitas al menos 2 semanas de reposo absoluto, seguidas de rehabilitación. La contusión no es grave, pero podría complicarse si no sigues las indicaciones médicas al pie de la letra». Mirando los ojos determinados de Lucía, añadió: «No es negociable, a menos que quieras arriesgar secuelas permanentes». El rostro de Lucía se transformó en una máscara de frustración y miedo. No era el miedo a la lesión lo que veía Alejandro, sino el terror existencial de quien sabe que otros dependen de su capacidad para mantenerse en pie. «No puedo darme ese lujo», murmuró ella. «Pero yo sí puedo dártelo», intervino Alejandro. La frase salió natural, sin la arrogancia que normalmente acompañaba sus declaraciones sobre su poder económico. «Por favor, acepta mi ayuda, no como un favor, sino como un acto de justicia». La batalla interna se reflejaba claramente en el rostro de Lucía, el orgullo luchando contra la necesidad, la independencia contra la realidad pragmática. Una lucha que Alejandro nunca había tenido que enfrentar gracias a su riqueza. «¿Y mis hermanos?», preguntó finalmente, una pequeña rendija abriéndose en su armadura de autosuficiencia. «Los conoceré hoy mismo», prometió. «Alejandro, tienen mi palabra de que estarán bien cuidados». Algo en su tono, una autenticidad que raramente mostraba, pareció llegar hasta Lucía. Con un suspiro que contenía la rendición de años de orgullo necesario, asintió levemente. «Acepto su ayuda, temporalmente, y con una condición: cuando me recupere, le devolveré cada centavo». Alejandro sonrió, quizás la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Trato hecho. Lo que no sabía en ese momento, mientras sellaban su acuerdo con un simple apretón de manos, era que estaba a punto de embarcar en un viaje de descubrimiento que ninguna de sus expediciones a lugares exóticos había logrado iniciar. El viaje hacia el interior de sí mismo, hacia esas cámaras del corazón que había sellado en su ascenso al poder.
Si has sentido alguna vez que ayudar a alguien terminó beneficiándote más a ti que a la persona que recibió tu ayuda, escribe en los comentarios. Dar es recibir. Porque a veces, cuando creemos estar tendiendo una mano a otro, en realidad estamos salvándonos a nosotros mismos de un vacío que ni siquiera sabíamos que existía. Aquella tarde, el Aston Martin de Alejandro se detuvo frente a un edificio que contrastaba violentamente con su habitual entorno. La pintura descascarada, las escaleras de emergencia oxidadas y el olor a humedad que impregnaba el aire eran un universo paralelo para un hombre cuya vida transcurría entre mármol y cristal. Por un momento, permaneció dentro del auto, como un buzo preparándose para sumergirse en aguas desconocidas. El apartamento 3B era exactamente como los números lo habían sugerido, pequeño, funcional y sorprendentemente limpio. Lo que no habían mostrado las cifras era el alma del lugar, las fotografías familiares cuidadosamente enmarcadas, algunas plantas que luchaban valientemente por sobrevivir en el alféizar de la ventana, un estante de libros desgastados pero organizados meticulosamente. Carlos y Elena Vega lo miraban con una mezcla de desconfianza y curiosidad. A sus 17 y 15 años respectivamente, tenían la mirada vieja de quienes han visto demasiado pronto. «Ustedes deben ser los hermanos de Lucía», dijo Alejandro, consciente de lo absurdo que resultaba su traje de $3,000 en aquel entorno. «Soy Alejandro Montero. Yo fui quien causó el accidente de su hermana». El silencio que siguió era espeso, cargado de juicios no pronunciados. Finalmente, fue Carlos quien habló, con una madurez que hizo que Alejandro revaluara instantáneamente sus suposiciones sobre los adolescentes. «Está bien, mi hermana. El hospital solo nos dijo que estaba estable, pero no nos dejaron verla porque no somos mayores de edad». La preocupación genuina en su voz tocó algo profundo en Alejandro. No era la reacción que esperaba. No había acusaciones ni demandas inmediatas, solo la preocupación por el bienestar de su hermana. «Está mejorando», respondió con honestidad. «Necesitará tiempo para recuperarse completamente, pero los médicos son optimistas». Elena, más callada, observaba cada uno de sus movimientos como un pequeño halcón. «¿Por qué está aquí?», preguntó finalmente, directo al punto. «¿No debería estar su abogado en lugar de usted?». La pregunta, tan directa como perspicaz, arrancó una sonrisa involuntaria a Alejandro. Esta adolescente había captado la esencia de su mundo en una sola frase. «Normalmente sí», admitió, «pero quería conocerlos personalmente. Lucía está muy preocupada por ustedes». La mención de su hermana suavizó algo en ambos. La fachada de dureza se agrietó ligeramente, revelando lo que realmente eran: niños asustados, intentando mantener la compostura en un mundo que les había exigido crecer demasiado rápido. Durante las siguientes horas, Alejandro experimentó una inmersión completa en una realidad que solo había visto en documentales o en las estadísticas frías de sus informes socioeconómicos. Vio la nevera casi vacía, el calendario meticulosamente organizado donde Lucía había anotado cada uno de sus turnos de trabajo, las facturas apiladas con precisión militar junto a un puñado de recibos de pago. La revelación no fue la pobreza en sí misma, sino la dignidad con la que esta familia la enfrentaba. No había desorden ni caos, sino un sistema cuidadosamente orquestado para estirar cada recurso al máximo. «Lucía quiere que yo entre a la universidad el próximo año», explicó Carlos, mientras le mostraba sus libros de preparación para los exámenes de admisión. «Dice que ese es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros padres. La educación como legado». El concepto resonó extrañamente en Alejandro, cuyo propio legado siempre había sido medido en activos tangibles, en edificios y cuentas bancarias. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Montero Investments, la noticia del accidente comenzaba a filtrarse como agua a través de grietas invisibles.
La secretaria ejecutiva de Alejandro había notado su ausencia inusual, las llamadas canceladas, las reuniones pospuestas, el rumor de que había atropellado a una mujer joven en el Distrito Sur comenzó a circular, primero en susurros, luego en mensajes de texto disimulados. Montero tiene un asunto personal que atender, fue la explicación oficial. Pero en un mundo donde la información era poder, esa vaguedad solo alimentó la especulación. Roberto Vidal, su socio principal y amigo más cercano, si es que el término amigo podía aplicarse en ese ecosistema de tiburones empresariales, fue el primero en confrontarlo cuando Alejandro finalmente regresó a la oficina al día siguiente. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos, cerrando la puerta del despacho tras él. Atropellaste a una mujer y ahora estás personalmente involucrado en su situación. La noticia ya había llegado a los tabloides digitales. Un artículo titulado «Nueva conquista o nuevo escándalo. El magnate inmobiliario Montero visto en hospital con misteriosa joven» incluía una foto borrosa captada por algún teléfono oportunista. «No es lo que parece», comenzó Alejandro, pero se detuvo. ¿Qué era exactamente? Ni él mismo podía definirlo. Sea lo que sea, necesitas distanciarte, insistió Roberto. Estamos a punto de cerrar el trato con los inversores asiáticos. Si huelen cualquier tipo de escándalo o inestabilidad, se retirarán. Son extremadamente conservadores. La lógica era impecable. Los números eran claros. El camino sensato estaba perfectamente iluminado frente a él. Y sin embargo, por primera vez en su carrera, Alejandro sentía una resistencia interna a seguir el rumbo dictado por la pura racionalidad económica. ¿Era posible que una colisión fortuita en una calle cualquiera estuviera causando un choque mucho más profundo dentro de su propio sistema de valores? En las semanas siguientes, un ritual inesperado se fue estableciendo en la vida de Alejandro Montero. Cada tarde, después de sus reuniones corporativas, cambiaba su traje impecable por ropa más casual y conducía hasta el modesto apartamento de los hermanos Vega. Lo que comenzó como una obligación autoimpuesta se transformó gradualmente en algo que esperaba con genuino interés. El contraste entre sus dos mundos era como pasar de una película en blanco y negro a una en tecnicolor. En sus oficinas, las conversaciones giraban invariablemente en torno a márgenes de beneficio, estrategias de adquisición y valores de mercado. En el pequeño apartamento 3B, las conversaciones fluían hacia territorios olvidados, sueños, miedos, recuerdos, esperanzas. ¿Puedes ayudarme con este problema de física?, le preguntó Carlos una tarde, mostrándole un cuaderno lleno de ecuaciones. Lucía siempre me ayuda, pero Alejandro sintió una mezcla de pánico y emoción. Hacía años que no resolvía un problema académico que no involucrara proyecciones financieras. Pero para su sorpresa, las fórmulas volvieron a él como viejos amigos, despertando una parte de su cerebro que había quedado dormida bajo capas de estrategias corporativas. Mi profesor dice que podría conseguir una beca si mantengo mi promedio, explicó Carlos mientras trabajaban. Lucía siempre dice que la educación es nuestro boleto de salida. Tu hermana es muy sabia, respondió Alejandro, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. Elena, por su parte, mantuvo su distancia inicialmente. Lo observaba como quien estudia a una especie exótica en un zoológico. Pero la barrera comenzó a caer cuando descubrió que Alejandro sabía cocinar. ¿Un millonario que sabe hacer pasta desde cero?, preguntó con escepticismo una noche, mientras él improvisaba una cena con los escasos ingredientes disponibles en la alacena. Alejandro sonrió, recordando tiempos que había enterrado bajo el peso de su éxito actual. No siempre fui millonario, ¿sabes? La revelación pareció sorprender a ambos hermanos, que habían asumido naturalmente que alguien como él había nacido entre privilegios. Mi madre limpiaba casas como Lucía, continuó, mientras cortaba cebollas con una habilidad que sus manos
no habían olvidado. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Vivíamos en un apartamento no muy diferente a este. El silencio que siguió estaba lleno de una nueva comprensión, un puente invisible formándose entre mundos aparentemente irreconciliables. ¿Cómo pasaste de eso a todo lo que tienes ahora?, preguntó Carlos, con la curiosidad genuina de quien busca un mapa para su propio futuro. La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. Alejandro se encontró navegando por recuerdos que había guardado en el sótano de su mente, las noches estudiando bajo la luz de una bombilla desnuda porque no podían permitirse una lámpara, los trabajos de media jornada durante la universidad, la beca que ganó gracias a su tenacidad. Trabajé duro, comenzó, pero se detuvo, consciente de la insuficiencia de esa respuesta. Y tuve suerte, muy buena suerte en momentos clave. La honestidad de esa confesión sorprendió incluso a Alejandro. En su narrativa pública, la suerte nunca había jugado un papel. Todo era mérito, visión, determinación. Pero aquí, en esta cocina pequeña con azulejos agrietados, se permitió una verdad más compleja. La diferencia entre ustedes y yo a su edad es que yo estaba solo, continuó, sorprendido por el nudo que se formaba en su garganta. Ustedes se tienen el uno al otro, tienen a Lucía. Ese tipo de amor es una riqueza que yo no tuve. Elena, cuya coraza de indiferencia había resistido hasta ese momento, se acercó y en un gesto que dejó a Alejandro, momentáneamente sin palabras, tomó un cuchillo y comenzó a ayudar con las verduras. «Puedes contarnos más», dijo simplemente, «mientras cocinamos». Y así, entre el vapor de la pasta hirviendo y el aroma de la salsa casera, Alejandro Montero, el temido magnate inmobiliario, compartió historias que no había contado a nadie en años. Habló de su primer sueldo, de cómo ahorró para comprar a su madre un pequeño televisor, de las noches en que el hambre no los dejaba dormir. «¿Y luego te olvidaste de todo eso?», preguntó Elena con la brutal honestidad de la adolescencia. La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo invisible. No era acusatoria, era genuinamente curiosa, y precisamente por eso resultaba devastadora en su simplicidad. «Creo que sí», admitió después de un largo silencio. «Creo que construí tantas capas de éxito sobre esos recuerdos que dejé de escucharlos». Algo estaba despertando en Alejandro, algo que había permanecido dormido durante décadas, la capacidad de reconectar con sus propias raíces, con el niño que una vez fue, con los valores simples pero fundamentales que su madre había intentado inculcarle. Era como si un museo olvidado dentro de él estuviera siendo reabierto, habitación por habitación, iluminando artefactos emocionales cubiertos de polvo. Y lo más sorprendente era que este despertar no venía de sesiones costosas con gurús de mindfulness o retiros espirituales exclusivos. Venía de dos adolescentes que, sin pretenderlo, estaban actuando como espejos que reflejaban partes de sí mismo que había perdido en el camino hacia la cima. 3 semanas después del accidente, el día de dar el alta médica a Lucía llegó finalmente. Alejandro insistió en recogerla personalmente del hospital, a pesar de las miradas inquisitivas del personal médico y los flashes ocasionales de algún paparazzi oportunista que había olido la historia. Para entonces, los rumores sobre el millonario y la misteriosa joven habían comenzado a circular en círculos sociales, alimentados por su ausencia en eventos donde normalmente sería el centro de atención. Durante el trayecto hacia el apartamento, Lucía permaneció en silencio, observando la ciudad a través de la ventanilla del auto con una expresión indescifrable. Sus manos, pequeñas pero fuertes, descansaban sobre una bolsa de medicamentos que el hospital le había proporcionado, cortesía anónima de Alejandro. «Tus hermanos están emocionados por tu regreso», comentó él, intentando romper el silencio. «Han preparado algo especial». Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Lucía.
Son buenos chicos, dijo simplemente, y en esas 3 palabras Alejandro pudo sentir el peso del amor y la responsabilidad que cargaba esta joven. Lo que Lucía no sabía, lo que Alejandro había mantenido como una intervención discreta, eran los pequeños pero significativos cambios que había realizado en su hogar. El refrigerador ahora estaba abastecido. El sistema de calefacción que llevaba años averiado funcionaba perfectamente. Las goteras del techo habían sido reparadas. Incluso había conseguido un escritorio nuevo para Carlos, después de notar cómo el adolescente hacía sus tareas en la mesa de la cocina, a menudo interrumpido por las necesidades domésticas. Cuando llegaron al edificio, Alejandro observó cómo Lucía miraba con extrañeza la entrada. El grafiti que antes cubría las paredes había desaparecido. Las escaleras habían sido reparadas. Incluso el olor a humedad parecía haber disminuido. ¿Qué? Comenzó a preguntar, pero Alejandro simplemente ofreció su brazo para ayudarla a subir los escalones, consciente de que aún se movía con cierta dificultad. La verdadera revelación llegó cuando abrieron la puerta del apartamento. Carlos y Elena esperaban con una pequeña tarta casera, comprada con el dinero que Alejandro les había dado para emergencias. Pero fue el estado del lugar lo que dejó a Lucía momentáneamente sin palabras. La pintura desconchada había sido reemplazada por un tono cálido de beige. Las cortinas raídas habían dado paso a unas nuevas que dejaban entrar más luz. Había una pequeña librería nueva junto a la ventana, llena de los libros que Carlos había mencionado necesitar para sus estudios. En la cocina, electrodomésticos básicos que funcionaban reemplazaban a los averiados con los que Lucía había luchado durante años. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente, girándose hacia Alejandro con una mirada que él no pudo descifrar completamente. No era enojo, no era exactamente gratitud, era algo más complejo, una mezcla de emociones contradictorias. «Solo algunos arreglos básicos», respondió él, repentinamente incómodo bajo su mirada penetrante. «Nada extravagante. Para alguien como Alejandro, esas intervenciones eran efectivamente mínimas. Para la familia Vega, representaban una transformación radical de su calidad de vida». Carlos y Elena observaban la interacción con una mezcla de expectación y nerviosismo, como espectadores de un partido cuyo resultado podría ir en cualquier dirección. «No tenías que hacer esto», dijo Lucía finalmente, su voz suave pero firme. «Lo sé», respondió Alejandro con sencillez. «Quería hacerlo». Algo cambió entonces en la expresión de Lucía. Una pequeña rendija se abrió en la armadura que había mantenido entre ellos. Se acercó y, para sorpresa de todos, incluido Alejandro, tomó su mano en un gesto de sincero agradecimiento. «Gracias», dijo simplemente. «No solo por esto, sino por cuidar de mis hermanos. Me han contado todo lo que has hecho por ellos». La calidez de su mano pequeña pero fuerte dentro de la suya envió una corriente inesperada a través del cuerpo de Alejandro. Era un contacto simple, cotidiano para la mayoría de las personas, pero para él representaba algo radicalmente diferente a los intercambios físicos a los que estaba acostumbrado. Calculados, esperados, a menudo transaccionales en su naturaleza más profunda. Sin pensarlo, movido por un impulso que no pudo nombrar, Alejandro dio un paso más, cerca de ella. Su cuerpo, acostumbrado a tomar lo que deseaba, se inclinó ligeramente buscando quizás un abrazo o algo más. Lucía, con una gracia que no parecía ensayada sino innata, dio un paso sutil hacia atrás. No fue brusco ni ofensivo, fue una danza delicada de límites, ejecutada con tal naturalidad que apenas podría considerarse un rechazo. Sus ojos, sin embargo, transmitieron un mensaje claro: aún no, quizás nunca. Lejos de sentirse ofendido, Alejandro experimentó una fascinación completamente nueva. En su mundo, el dinero, el poder y el estatus generalmente allanaban el camino hacia cualquier tipo de intimidad que buscara.
Aquí estaba frente a una mujer que sin esfuerzo aparente establecía sus propios términos, manteniendo una dignidad que no estaba a la venta. El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones ligeras y el reencuentro emotivo entre hermanos. Alejandro observó desde una distancia respetuosa cómo Lucía se reintegraba a su papel de pilar familiar, notando la eficiencia con que retomaba las riendas a pesar de su convalecencia. Al despedirse, ya entrada la noche, Alejandro se encontró en un estado mental completamente desconocido. No era deseo en el sentido convencional, aunque ciertamente había un elemento de atracción. Era algo más profundo, más inquietante, la sensación de haber encontrado un enigma que su riqueza no podía descifrar, una fortaleza que su poder no podía conquistar. El misterio de Lucía, su recato natural que contrastaba con el mundo sexualizado en el que él se movía, creó en Alejandro una curiosidad que iba más allá de lo físico. Era el misterio de su carácter, la profundidad que intuía detrás de su aparente simplicidad. Si alguna vez has experimentado cómo la verdadera atracción comienza cuando encuentras a alguien que no cede ante tu primera aproximación, alguien cuyo valor interno es más fuerte que cualquier presión externa, escribe en los comentarios dignidad magnética, porque a veces lo que realmente nos cautiva no es lo que podemos obtener fácilmente, sino aquello que se mantiene fiel a sí mismo, incluso frente a nuestros avances. Las siguientes semanas trajeron una nueva rutina a las vidas de Lucía y Alejandro. Él continuaba visitando el apartamento, ahora con el pretexto de verificar la recuperación de Lucía. Ella, gradualmente recuperando sus fuerzas, había comenzado a retomar algunas de sus responsabilidades, aunque Alejandro había insistido, casi suplicado, en que no regresara aún a sus 3 trabajos. Al menos espera hasta que el médico te dé el alta completa, había argumentado, ocultando su verdadera motivación, el deseo egoísta de mantener ese frágil vínculo entre ellos. Pero mientras Alejandro navegaba sus propios sentimientos emergentes, desconocidos para él en su novedad e intensidad, Lucía libraba una batalla interna mucho más compleja. Una tarde, mientras Carlos y Elena estaban en la escuela, Alejandro llegó inesperadamente con algunos ingredientes para preparar comida. La encontró sentada junto a la ventana, con un cuaderno en su regazo donde anotaba meticulosamente números y fechas. ¿Interrumpo?, preguntó desde la puerta. Lucía cerró rápidamente el cuaderno, pero no antes de que Alejandro vislumbrara su contenido. Estaba calculando cuánto le debía, peso por peso, centavo por centavo. «Solo organizando mis finanzas», respondió ella, con esa mezcla de dignidad y reserva que la caracterizaba. Algo se contrajo en el pecho de Alejandro. La realización de que para ella esto seguía siendo fundamentalmente una deuda, una obligación, una cuenta pendiente que saldar. Mientras él comenzaba a soñar con posibilidades que nunca había contemplado, ella estaba planificando meticulosamente cómo cerrar este capítulo y recuperar su independencia. «Lucía», comenzó colocando las bolsas de comida en la cocina, «quiero que sepas que no espero que me devuelvas nada». Ella se irguió ligeramente, un gesto sutil pero cargado de significado. «Y yo necesito devolvértelo todo, hasta el último centavo». La declaración tenía la firmeza de un principio moral innegociable. No era orgullo en el sentido vanidoso que Alejandro conocía en su círculo social. Era algo más fundamental, la necesidad de mantener el control sobre su propia narrativa, de no convertirse en un proyecto de caridad en la vida de un millonario aburrido. «¿Por qué es tan importante?», se atrevió a preguntar, verdaderamente desconcertado. Lucía levantó la mirada, y por primera vez, Alejandro vio una vulnerabilidad desnuda en sus ojos. «Porque no quiero confundir las cosas», respondió con una honestidad que lo desarmó. «No quiero sentir algo por alguien a quien le debo todo». La confesión implícita
que existían sentimientos potenciales que ella estaba activamente reprimiendo, envió una corriente eléctrica a través del cuerpo de Alejandro. Pero antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, Lucía continuó. He visto demasiadas mujeres en mi situación que terminan dependiendo emocionalmente de hombres con poder económico sobre ellas. No puedo permitirme ese lujo. Mis hermanos dependen de mí. La claridad de su pensamiento, la autoconciencia de sus propias vulnerabilidades, elevó aún más a Lucía en la estimación de Alejandro. No era solo su belleza natural o su virtud lo que lo atraía ahora. Era la fuerza de su carácter, la agudeza de su inteligencia emocional. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, en la mansión familiar de los Montero, una tormenta se gestaba. Mercedes Montero, la matriarca del clan, sostenía entre sus manos enjolladas la última edición de una revista de sociedad. En la portada, una foto borrosa pero reconocible mostraba a su hijo saliendo de un edificio de apartamentos en un barrio que ella nunca visitaría ni siquiera por error. ¿Has visto esto?, preguntó a su esposo Fernando, quien había construido el imperio inmobiliario que Alejandro ahora dirigía. Tu hijo parece haber perdido completamente el juicio. El artículo especulaba abiertamente sobre la misteriosa mujer que había captado la atención del soltero más codiciado de la élite empresarial. ¿Romance o escándalo?, preguntaba el titular, para luego ofrecer detalles sobre el accidente y las visitas regulares de Alejandro al modesto apartamento. Debe ser una cazafortunas, concluyó Mercedes con la seguridad de quien ha visto este patrón repetirse innumerables veces. Probablemente orquestó todo el accidente para atrapar a nuestro hijo. Fernando, más pragmático, veía el asunto desde una perspectiva estrictamente empresarial. Los Lee están a punto de firmar la inversión para el proyecto del distrito financiero. Si perciben cualquier inestabilidad en el liderazgo de Alejandro, podrían retirarse. ¿Sabes lo conservadores que son los inversores chinos? La decisión fue tomada con la eficiencia despiadada que caracterizaba a los Montero en los negocios. Mercedes haría una visita sorpresa a su hijo esa misma noche, para evaluar la gravedad de la situación. Dependiendo de lo que encontrara, estarían dispuestos a tomar medidas drásticas. Y así, sin saberlo, mientras Alejandro y Lucía mantenían aquella conversación honesta en el pequeño apartamento, él descubriendo emociones que nunca había experimentado, ella luchando contra sentimientos que no podía permitirse, las fuerzas externas que amenazarían su frágil conexión ya estaban en movimiento. El timbre sonó abruptamente, interrumpiendo el momento de intimidad emocional que se había creado entre ellos. Alejandro, irritado por la interrupción, abrió la puerta sin sospechar que estaba a punto de presenciar el choque frontal de sus dos mundos. Allí, en el umbral del modesto apartamento, estaba Mercedes Montero, con su abrigo de bisón y joyas que costaban más que todo el edificio. Su mirada recorrió el espacio con un desdén apenas disimulado antes de fijarse en Lucía, evaluándola como quien examina mercancía de dudosa procedencia. «Madre», la voz de Alejandro sonó, extrañamente formal incluso para sus propios oídos. «No esperaba verte aquí». Mercedes Montero entró al apartamento como quien desciende a inspeccionar una mina, con cautela aristocrática y la certeza de que necesitaría un baño desinfectante después. Su perfume francés, excesivamente caro, pareció llenar el espacio como una invasión olfativa. «Evidentemente», respondió ella, sus ojos aún fijos en Lucía. «Cuando mi único hijo desaparece de su vida habitual para convertirse en enfermero de una desconocida, una madre tiene derecho a preocuparse». La tensión en el aire podía cortarse con cuchillo. Alejandro se movió instintivamente como un escudo entre ambas mujeres. «Madre, te presento a Lucía Vega». «Lucía, ella es Mercedes Montero, mi madre».
Lucía, quien había estado observando la escena con una mezcla de sorpresa y cautela, dio un paso adelante con una dignidad que parecía fuera de lugar en alguien vestido con jeans sencillos y una blusa modesta. «Es un placer conocerla, señora Montero», dijo con una voz clara y firme, extendiendo su mano. Mercedes miró la mano ofrecida como si fuera un objeto contaminado, pero la educación arraigada prevaleció y correspondió al saludo con un contacto mínimo. «Así que tú eres la joven del incidente», comentó con un tono que convertía la palabra en algo sórdido. «Has causado bastante revuelo en nuestra familia y aparentemente una fascinación inexplicable en mi hijo». La crueldad implícita golpeó a Alejandro como una bofetada. «Madre, basta. Esto es completamente inapropiado». Para sorpresa de ambos, fue Lucía quien intervino con una calma desarmante. «Entiendo su preocupación, señora Montero. Si mi hermano estuviera repentinamente involucrado con alguien de un mundo tan diferente, yo también estaría alerta». La honestidad desconcertante de Lucía provocó un microsegundo de confusión en el rostro perfectamente maquillado de Mercedes. «Al menos reconoces que son mundos diferentes», respondió la matriarca, recuperando su postura, «lo cual debería hacerte cuestionar tus intenciones con mi hijo». Alejandro estaba a punto de intervenir cuando Lucía volvió a hablar, su voz calmada pero firme. «Con todo respeto, señora, mis intenciones han sido claras desde el principio: recuperarme de un accidente, cuidar de mis hermanos y eventualmente pagar hasta el último centavo de la deuda que tengo con su hijo». La palabra deuda resonó en el pequeño espacio como una declaración de principios. Mercedes arqueó una ceja perfectamente delineada. «¿Deuda? ¿Eso es lo que le has dicho a Alejandro? ¿Que esta situación es un préstamo?» El silencio que siguió fue el preludio perfecto para la bomba que Mercedes estaba a punto de detonar. «¿Y qué dirías, querida, si te ofreciera saldar esa deuda ahora mismo?» Sacó del bolsillo de su abrigo un talonario de cheques. «Digamos, 20.000, 50.000. Ponle tú el precio a esta experiencia caritativa de mi hijo». La oferta flotó en el aire como veneno. El rostro de Lucía palideció, pero su postura se mantuvo erguida. «Me temo que hay un malentendido fundamental, señora Montero», respondió con una voz que, aunque suave, resonaba con determinación. «No todo en este mundo está a la venta». La frase desencadenó algo profundo en Alejandro, un recuerdo reciente que había marcado un punto de inflexión en su percepción de Lucía. Había sido apenas una semana atrás, durante una de sus visitas, cuando la conversación había tomado un giro inesperado hacia temas más personales. Habían estado sentados en la pequeña sala, con tazas de té barato que, inexplicablemente, sabía mejor que cualquier infusión exótica que hubiera probado en sus viajes. Elena y Carlos habían salido a una actividad escolar, dejándolos solos por primera vez desde el accidente. «¿Puedo preguntarte algo personal?», había dicho él, impulsado por una curiosidad que crecía día a día. «Depende de lo personal», había respondido ella con esa sonrisa cautelosa que lo fascinaba. «La enfermera en el hospital mencionó algo sobre ti, sobre tu forma de vida. Me dio a entender que has hecho ciertas elecciones poco comunes para alguien de nuestra generación». El rubor que había coloreado las mejillas de Lucía confirmó que había entendido la indirecta. Por un momento temió haberla ofendido, pero entonces ella había levantado la mirada, y lo que vio en sus ojos no fue vergüenza, sino una certeza tranquila. «Te refieres a mi virginidad», había dicho directamente, sin eufemismos. «No es algo que esconda, aunque tampoco lo anuncio». La franqueza de su respuesta lo había dejado momentáneamente sin palabras. En su mundo, la sexualidad era una moneda de cambio, un instrumento de poder o placer, rara vez algo que se preservara por convicción. «¿Puedo preguntar por qué?», había logrado articular finalmente. Lucía había mirado por la ventana, hacia el horizonte de rascacielos que, ironía,
Alejandro había ayudado a construir. En un mundo donde todo tiene precio, había respondido con voz suave pero firme, decidí que mi pureza no se vende, no es por religión, aunque respeto a quienes lo hacen por eso. Es una declaración personal en un mundo que constantemente intenta poner etiquetas de precio a todo, especialmente a los cuerpos de las mujeres. Esa revelación había provocado un terremoto silencioso en Alejandro. Flashbacks de sus relaciones pasadas, transaccionales, superficiales, basadas en lo que podía ofrecer material o socialmente, habían desfilado por su mente, dejando un sabor amargo. Ahora, viendo a Lucía enfrentar a su madre con esa misma convicción inquebrantable, comprendió que había encontrado algo que creía extinto en su círculo social: autenticidad en su forma más pura. «Madre», intervino, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a Mercedes. «Te pido que respetes a Lucía y te retires. Esta conversación ha terminado». La expresión de Mercedes fluctuó entre la indignación y la incredulidad. «¿Te atreves a hablarme así? Por por esta mujer», completó Alejandro, «que me ha enseñado más sobre integridad en unas semanas que lo que he aprendido en décadas en nuestro mundo. Si alguna vez has experimentado como un simple no puede contener más valentía que 1000 ostentosos gestos de poder, escribe en los comentarios «valor silencioso», porque a veces la verdadera fuerza no está en lo que podemos comprar o imponer, sino en aquello que decidimos que no tiene precio, en esos principios que mantenemos incluso cuando nadie está mirando. La confrontación con Mercedes Montero marcó un punto de inflexión en la relación entre Alejandro y Lucía. Aunque la matriarca se retiró ese día con una amenaza velada, esto no ha terminado, Alejandro. Algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Una barrera invisible había caído, permitiendo que se vieran mutuamente con mayor claridad. Las semanas siguientes trajeron una intimidad emocional creciente. Alejandro comenzó a compartir sus dudas sobre el imperio que había construido, las torres de cristal y acero que desplazaban comunidades enteras en nombre del progreso. Lucía, a su vez, le permitió vislumbrar sus sueños postergados, estudios universitarios interrumpidos cuando sus padres fallecieron, aspiraciones que había guardado cuidadosamente mientras se enfocaba en sacar adelante a sus hermanos. En las oficinas de Montero Investments, sin embargo, las tormentas se gestaban. La ausencia parcial de Alejandro y su creciente desinterés por ciertos proyectos particularmente agresivos no pasaban desapercibidos. Roberto Vidal, su socio desde los inicios y amigo, o lo más cercano que Alejandro había tenido a un amigo en ese mundo, observaba con preocupación creciente la transformación de quien siempre había sido un depredador implacable en los negocios. «Necesitamos hablar», le dijo una tarde, cerrando la puerta de la oficina tras él. «Los Lee están preocupados por tu compromiso con el proyecto del distrito financiero. Han oído rumores». Alejandro, quien revisaba distraídamente algunos planos, levantó la mirada. «¿Qué clase de rumores? Que te has ablandado, que una mujer te ha cambiado las prioridades, que ya no tienes el hambre de antes». Las palabras flotaron en el aire como una acusación, pero sorprendentemente, Alejandro no sintió la indignación que habría esperado. En su lugar, una extraña sensación de claridad se apoderó de él. «Tal vez tengan razón», respondió con una calma que desconcertó a Roberto. «Tal vez mis prioridades están cambiando». La revelación de esta verdad interior pareció sorprenderlo, incluso a él mismo. Roberto lo estudió con atención, como evaluando a un extraño que hubiera ocupado el cuerpo de su amigo. «Esto es por ella, ¿verdad? Por esa chica del accidente». Alejandro no respondió, pero su silencio fue elocuente. Roberto suspiró, una mezcla de frustración y genuina preocupación en su rostro. «Sabes que tu madre me ha estado presionando, ¿verdad? Quiere que te salve de ti mismo, como ella lo pone. ¿Y qué le has dicho? Que estás atravesando una fase, que te conozco, lo suficiente para saber que eventualmente volverás a ser quien eras».
Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Alejandro. ¿Y si no quiero volver a ser ese hombre, Roberto? La pregunta quedó suspendida entre ellos, incómoda, desafiante. Roberto se aclaró la garganta, visiblemente incómodo con esta versión contemplativa de su socio. Solo no arruines todo lo que hemos construido, ¿de acuerdo? Hizo una pausa antes de añadir, y ten cuidado, tu madre no se rendirá fácilmente. La advertencia quedó resonando en la mente de Alejandro durante días, pero estaba tan absorto en su propia metamorfosis interior, en esa sensación embriagadora de redescubrirse, que subestimó la determinación de quienes veían su transformación como una amenaza. 3 días después, mientras Alejandro estaba en Singapur cerrando personalmente una negociación crucial, un viaje que no pudo posponer, un hombre de traje impecable se presentó en el apartamento de Lucía. Su nombre era Julián Cortés y se presentó como asistente personal de Alejandro Montero. Señorita Vega, dijo con una formalidad estudiada después de que Lucía lo invitara a pasar, vengo en nombre del señor Montero para resolver definitivamente su situación. Algo en su tono puso inmediatamente a Lucía en alerta. ¿A qué situación se refiere exactamente? Julián extrajo un sobre de su maletín. El señor Montero me ha pedido que le entregue esto. Una compensación generosa por los inconvenientes causados y por su discreción futura. El sobre, visiblemente abultado, fue colocado sobre la mesa como una bomba silenciosa. Lucía lo miró sin tocarlo, un frío repentino extendiéndose por su cuerpo. No entiendo, dijo, aunque comenzaba a entender demasiado bien. ¿Alejandro le pidió que me trajera dinero? El señor Montero está extremadamente ocupado con negociaciones internacionales, explicó Julián con estudiada indiferencia. Considera que esta es la forma más eficiente de concluir lo que ha sido, según sus palabras, una experiencia interesante pero distrayente. Cada palabra era un puñal. Lucía permaneció perfectamente inmóvil, su rostro una máscara que ocultaba el colapso interno que estaba experimentando. También me pidió que le transmitiera que, aunque aprecia el tiempo compartido, su posición requiere ciertas alianzas estratégicas que son incompatibles con relaciones de este tipo. El golpe final fue sutil, pero devastador. Julián deslizó junto al sobre una revista de sociedad donde aparecía Alejandro en un evento en Singapur, sonriente junto a una hermosa mujer de rasgos asiáticos. La hija del señor Lee, explicó innecesariamente. Cuando Julián se marchó, Lucía permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas. No tocó el sobre, no derramó ni una lágrima, simplemente tomó una decisión. Al día siguiente, cuando Alejandro regresó anticipadamente de Singapur, ansioso por compartir con Lucía su epifanía sobre el rumbo que quería dar a su vida, se encontró con un apartamento vacío. Ni Lucía ni sus hermanos estaban allí. No había nota, no había explicación, solo ausencia. La desesperación que se apoderó de Alejandro fue un sentimiento completamente nuevo. No era la frustración controlada de perder una negociación, ni la irritación de un obstáculo inesperado. Era un vacío primario, un dolor físico que parecía consumirlo desde dentro hacia afuera. Lo que siguió fue una semana de búsqueda frenética. Alejandro, el hombre que nunca había tenido que perseguir nada ni a nadie en su vida adulta, se encontró recorriendo cada rincón de la ciudad con una desesperación que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde siempre. Abandonó reuniones cruciales, delegó decisiones que normalmente supervisaría personalmente, y utilizó cada recurso a su disposición, que no eran pocos, para encontrar a Lucía y sus hermanos. Llamó a los trabajos donde ella había estado empleada. Visitó la escuela de Carlos y Elena. Contrató investigadores privados, pero Lucía parecía haberse desvanecido en el aire, llevándose con ella una parte de Alejandro que él ni siquiera sabía que podía perder. Has perdido completamente la cabeza,
le dijo Roberto durante una confrontación en su oficina, después de que Alejandro cancelara la firma final con los inversores Lee. ¿Tienes idea de lo que estás arriesgando por una mujer que claramente ha tomado su decisión? Pero Alejandro ya no escuchaba esas voces que antes habían guiado toda su existencia. Algo más profundo lo impulsaba, una certeza visceral de que lo ocurrido no encajaba con lo que conocía de Lucía. Ella podría rechazarlo, podría decidir que sus mundos eran irreconciliables, pero no desaparecería sin una palabra. No era su forma de ser. Fue en el 10º día de búsqueda cuando un golpe de suerte, o quizás el destino, pensaría después, lo llevó hasta ella. Uno de los investigadores había rastreado a Elena hasta un barrio marginal en las afueras de la ciudad, donde aparentemente asistía a una nueva escuela. Alejandro condujo personalmente hasta allí, esperando fuera del desgastado edificio bajo una llovizna persistente que parecía un eco de aquel primer encuentro. Cuando la vio salir entre un grupo de estudiantes, su corazón dio un vuelco. Elena, al notar su presencia, se detuvo en seco, su rostro una mezcla de sorpresa y algo más complejo. Culpa. ¿Dónde está ella? Fue lo único que Alejandro logró articular cuando la adolescente se acercó cautelosamente a su auto. Elena dudó, mordiendo su labio inferior. No debería decírtelo, nos hizo prometer que no. Por favor. La palabra, tan raramente utilizada en el vocabulario de Alejandro Montero, sonó extraña incluso para sus propios oídos. Necesito verla. Algo no está bien en todo esto. La sinceridad desnuda en su voz pareció atravesar las defensas de Elena. Trabaja en una fábrica textil en el distrito industrial antiguo, reveló finalmente. El turno nocturno. Renunció a todos sus trabajos anteriores porque no quería encontrarse contigo si ibas a buscarla. La información era dolorosa pero crucial. ¿Te dijo por qué desapareció así? La mirada de Elena se endureció. Dijo que finalmente había entendido que solo éramos un proyecto de caridad para ti, que enviaste a alguien a liquidar tu inversión en nosotros. Hizo una pausa antes de añadir. Nunca la había visto tan rota. Cada palabra era un golpe, pero también una pieza del rompecabezas que comenzaba a tomar forma en la mente de Alejandro. ¿Quién fue a verla? ¿Recuerdas su nombre? Julián algo. Dijo que era tu asistente personal. La revelación cayó como un rayo. Julián Cortés no era su asistente. Era el abogado personal de su madre, un hombre que había manejado los problemas delicados de la familia Montero durante décadas. Esa misma noche, bajo una lluvia que parecía intensificarse con cada hora que pasaba, Alejandro estacionó frente a la decrépita fábrica textil. El edificio, una reliquia industrial de otra época, emanaba un aire de desesperanza que contrastaba brutalmente con los elegantes rascacielos que él había construido. La idea de Lucía trabajando allí, en condiciones que seguramente eran infrahumanas, provocó en él una ira que nunca había experimentado. La esperó durante horas, empapado hasta los huesos, rechazando el impulso de entrar y sacarla de allí por la fuerza. Cuando finalmente la vio salir entre un grupo de trabajadores exhaustos, apenas la reconoció. Su postura, antes erguida y digna incluso en la adversidad, ahora estaba encorvada por el cansancio. Su rostro, siempre luminoso a pesar de las dificultades, mostraba una palidez enfermiza bajo las luces amarillentas del estacionamiento. El momento en que sus miradas se encontraron quedó suspendido en el tiempo. Lucía se detuvo, como congelada bajo la lluvia inclemente. El paraguas que sostenía, negro, no rojo como aquel primer día, cayó de sus manos sin que pareciera notarlo. «¿Qué haces aquí?» Su voz, normalmente cálida y firme, sonaba hueca. Alejandro dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que la distancia entre ellos se redujo a apenas 1 metro. Estaban reviviendo su primer encuentro, pero con los papeles invertidos. Ahora era él quien la buscaba, quien sentía que su vida dependía de este momento. «Julián Cortés no trabaja para mí»,
dijo sin preámbulos, el agua corriendo por su rostro como lágrimas artificiales. Es el abogado de mi madre. Siempre se ha encargado de solucionar lo que ella considera problemas familiares. Lucía permaneció inmóvil, pero algo cambió en sus ojos. Una pequeña grieta en la armadura de decepción que había construido. Lo que te dijo, lo que te mostró, todo fue una manipulación, continuó Alejandro, las palabras saliendo en tropel como si temiera no tener otra oportunidad. Nunca te consideré una distracción, nunca pensé en liquidar nada contigo. Por el contrario, Lucía, tú... Se detuvo, buscando palabras que pudieran contener la magnitud de lo que sentía. Tú me has hecho cuestionar todo en mi vida, todo lo que creía importante, todo lo que pensaba que era. La lluvia arreciaba a su alrededor, convirtiendo este momento de vulnerabilidad en una especie de bautismo involuntario. Dos figuras empapadas en un estacionamiento desolado, rodeadas por el eco metálico de las gotas golpeando los contenedores industriales. «Nunca quise tu dinero», respondió Lucía finalmente, su voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. «Solo quería mi dignidad, mi independencia». «Lo sé», dijo Alejandro, acortando aún más la distancia entre ellos. «Y eso es precisamente lo que me enseñaste a valorar, lo que nunca entendí hasta conocerte». Un sollozo escapó del pecho de Lucía, rompiendo la coraza que había construido para protegerse. «¿Por qué debería creerte? Nuestros mundos son demasiado diferentes». «Porque ya no pertenezco a ese mundo», confesó Alejandro con una certeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «O al menos no quiero pertenecer a él si significa renunciar a lo que he descubierto contigo». La revelación quedó suspendida entre ellos, tan real y palpable como la lluvia que los empapaba. No hubo un abrazo cinematográfico inmediato, ni un beso apasionado. En su lugar, algo quizás más significativo. Lucía extendió lentamente su mano y Alejandro la tomó como quien recibe un regalo invaluable. Lo que siguió fueron semanas de reconstrucción cuidadosa. La confianza, una vez quebrada, no se reparaba con gestos grandiosos, sino con constancia diaria. Alejandro entendió que las heridas de la traición necesitaban tiempo para sanar y que la verdadera reconexión requería paciencia. Sin embargo, mientras su relación personal se reconstruía pausadamente, Alejandro enfrentaba una tormenta profesional. La noticia de su búsqueda desesperada de Lucía había llegado a oídos de los inversores Lee, quienes interpretaron su comportamiento como signo de inestabilidad. Los medios sensacionalistas especulaban abiertamente sobre su colapso nervioso o su aventura con una cazafortunas. Su madre había pasado de las amenazas veladas a las acciones concretas. Estaba movilizando a la junta directiva para considerar su remoción como CEO de Montero Investments, argumentando que sus decisiones recientes demostraban falta de juicio. En lugar de atrincherarse o contraatacar en los pasillos del poder corporativo, Alejandro tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Convocó personalmente una rueda de prensa, supuestamente para anunciar el proyecto del distrito financiero que los inversores Lee habían estado esperando. El salón de conferencias del Hotel Constellation estaba abarrotado aquel martes por la mañana. Periodistas económicos, inversores, socios y curiosos se aglomeraban esperando escuchar los detalles de la que sería la mayor inversión inmobiliaria de la década en la ciudad. Alejandro apareció puntualmente, impecablemente vestido en uno de sus trajes de diseñador, pero con una expresión que nadie había visto antes en su rostro: serenidad. No era la confianza arrogante del depredador empresarial, sino la calma de quien ha encontrado claridad después de una larga confusión. «Buenos días a todos», comenzó, su voz amplificada por los micrófonos. «Los he convocado para hacer un anuncio importante, aunque quizás no el que están esperando». Un murmullo recorrió la sala. En la primera fila, Roberto Vidal se removió incómodo en su asiento. En la última, casi invisible entre la multitud,
Lucía observaba con una mezcla de ansiedad y orgullo. Había aceptado venir después de que Alejandro le explicara lo que planeaba hacer, aunque todavía dudaba de que fuera la decisión correcta para él. Durante años, continuó Alejandro, he construido mi reputación sobre la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, de transformar lo ordinario en extraordinario, de crear valor donde aparentemente no existía. Las cabezas asentían. Esta era la narrativa familiar del visionario empresarial que todos esperaban. Pero hace unos meses, un accidente, literal y metafórico, me obligó a cuestionar qué significa realmente crear valor. ¿Para quién estamos creando ese valor? ¿A qué costo? El murmullo se intensificó. Esto ya no seguía el guión habitual. Conocí a alguien, continuó, su voz adquiriendo una cualidad más personal que muchos jamás habían escuchado en él. Alguien que me mostró que hay riquezas que no aparecen en ningún balance financiero, que hay principios que no deberían tener precio. Los flashes de las cámaras se intensificaron. En la última fila, Lucía se tensó, preguntándose si había sido un error estar allí. A partir de hoy, Montero Investments adoptará una nueva filosofía de desarrollo. No construiremos proyectos que desplacen comunidades vulnerables. No participaremos en especulaciones que enriquezcan a unos pocos a costa de muchos. Cada proyecto deberá generar valor social, además de rendimiento económico. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Lo que Alejandro estaba anunciando era una revolución dentro de la implacable industria inmobiliaria. Un desafío a los mismos principios que habían construido su fortuna. Y para aquellos que se preguntan qué provocó esta transformación, continuó, su mirada recorriendo la audiencia hasta encontrar los ojos de Lucía en el fondo. Quiero presentarles a la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en activos, sino en integridad, que la verdadera fuerza no está en poder comprar todo, sino en reconocer lo que no tiene precio. Todas las cabezas se giraron, siguiendo su mirada hasta donde Lucía permanecía inmóvil, atrapada entre el impulso de huir y la imposibilidad de moverse. «La amo», declaró simplemente Alejandro, las palabras resonando con una autenticidad que ningún comunicado corporativo podría jamás emular, y por ella, por lo que hemos descubierto juntos, estoy dispuesto a reimaginar no solo mi negocio, sino mi vida entera. El caos mediático que siguió fue exactamente lo que cabría esperar. Flashes cegadores, preguntas atropelladas, especulaciones inmediatas sobre las implicaciones financieras de semejante giro. Pero en medio del tumulto, Alejandro y Lucía compartieron una mirada que contenía un universo privado de entendimiento. Era solo el comienzo de un viaje mucho más largo y complejo que cualquier cuento de hadas. Habría resistencias, adaptaciones, momentos de duda. Dos mundos tan distintos no se fusionan sin fricciones, pero tenían algo que ninguna diferencia. Social podía eclipsar. La voluntad compartida de construir algo auténtico, ladrillo a ladrillo, día a día. Si alguna vez has sentido ese momento decisivo en que decides apostar públicamente por lo que crees, aunque signifique desafiar todas las expectativas y arriesgar lo que has construido, escribe en los comentarios, salto de fe, porque a veces nuestras declaraciones más revolucionarias no son las que hacemos en momentos de victoria, sino aquellas que pronunciamos cuando decidimos cambiar el rumbo de nuestra historia, aun sabiendo que el camino adelante está lleno de incertidumbres. Los meses que siguieron a la declaración pública de Alejandro fueron una montaña rusa de desafíos y descubrimientos. Como era de esperarse, las acciones de Montero Investments experimentaron una caída significativa inicialmente. Varios inversores importantes, incluyendo a los Lee, retiraron su participación en proyectos futuros. La junta directiva convocó reuniones de emergencia donde palabras como crisis de identidad y pérdida de visión se lanzaban como dardos envenenados.
Mercedes Montero fue quizás la más vocal en su oposición. «Has traicionado todo lo que esta familia ha construido», le dijo durante una cena familiar especialmente tensa, donde Lucía había sido invitada como gesto de reconciliación solo para encontrarse con hostilidad apenas disimulada. ¿Y todo por qué? ¿Por una aventura romántica con una don nadie? Lo que Mercedes y muchos otros no comprendían era que la transformación de Alejandro no era una fase pasajera ni un capricho emocional. Era un despertar profundo, una realineación de valores que, aunque catalizada por su relación con Lucía, había echado raíces en terreno fértil que siempre había existido dentro de él. Sorprendentemente, fue Fernando, el patriarca tradicionalmente silencioso, quien eventualmente tendió un puente inesperado. «Tu madre no lo entiende», le dijo una tarde, cuando lo encontró solo en la biblioteca familiar. «Pero yo recuerdo quién eras antes de que el éxito nos cambiara a todos. Veo algo de ese muchacho en tus ojos nuevamente». Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propios desafíos. El escrutinio mediático había convertido su vida privada en espectáculo público. Columnistas de sociedad especulaban sobre sus tácticas para atrapar a un millonario. Fotografías de su humilde pasado circulaban en Internet con titulares sensacionalistas. Su propia comunidad, que antes la admiraba por su esfuerzo y dignidad, ahora la miraba con una mezcla de envidia y recelo. «A veces me pregunto si no sería más fácil rendirme», confesó una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el balcón del nuevo apartamento que habían elegido juntos. Ni el ático lujoso de él, ni el modesto lugar de ella, sino un término medio que simbolizaba su intento de construir algo nuevo. «Si no estamos intentando forzar algo que simplemente no está destinado a funcionar». Alejandro tomó su mano. Ese gesto sencillo que había adquirido un significado casi sagrado entre ellos. «Lo fácil nunca ha sido tu estilo, Lucía Vega, ni el mío, aunque lo olvidé durante un tiempo». Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida cuando Alejandro comprendió que estaba listo para dar el siguiente paso. No por presión social ni por estrategia, sino porque había descubierto una verdad fundamental. Junto a Lucía había encontrado una autenticidad que no quería perder jamás. La propuesta no fue lo que cualquiera hubiera esperado del magnate inmobiliario. No hubo restaurantes exclusivos, ni viajes en helicóptero, ni anillos ostentosos presentados por violinistas contratados. En su lugar, Alejandro la llevó a un lugar inesperado, el exacto punto de la calle donde se habían conocido en aquel accidente que había cambiado sus vidas. Era un atardecer de domingo, la hora dorada bañando la ciudad con una luz casi mística. Lucía, intrigada por la elección del lugar, no sospechaba nada hasta que Alejandro se detuvo exactamente en la intersección donde sus caminos se habían cruzado literalmente. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él. Lucía sonrió, reconociendo la fecha. «Un año desde que casi me matas con tu auto de lujo». La broma compartida era señal de cuánto habían sanado, de cómo habían transformado una tragedia potencial en el comienzo de algo precioso. «Quiero mostrarte algo», dijo Alejandro, sacando de su bolsillo no una caja de joyería como cabría esperar, sino un pequeño cuaderno desgastado. Lucía lo reconoció inmediatamente. Era el cuaderno donde ella había anotado meticulosamente cada centavo que creía deberle tras el accidente. Lo había buscado durante meses, creyendo haberlo perdido durante su mudanza apresurada. «Lo encontré cuando desapareciste», explicó Alejandro, «y lo guardé porque representaba algo que admiro profundamente en ti, tu independencia, tu integridad». Abrió el cuaderno en la última página, donde Lucía había calculado la suma total de su deuda. Pero ahora, junto a esa cifra, había algo nuevo, un pequeño anillo atado con una cinta simple. No era el típico diamante ostentoso que cualquiera esperaría, sino una banda delicada de oro con una pequeña piedra que cambiaba de color según la luz,
como un recordatorio de la naturaleza cambiante de la vida. «No quiero que me debas nada», dijo Alejandro, su voz más vulnerable de lo que Lucía jamás había escuchado. «Quiero construir algo nuevo contigo, algo tan puro y verdadero como tú, algo que no se defina por lo que tenemos o de dónde venimos, sino por quienes elegimos ser juntos». Se arrodilló, no como gesto teatral, sino como símbolo genuino de humildad. Él que nunca se había inclinado ante nadie. «Lucía Vega, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No como la culminación de un cuento de hadas, sino como el comienzo de una historia real, con todos sus desafíos y todas sus posibilidades». La respuesta de Lucía quedó momentáneamente suspendida por el sonido de un claxon. Una limusina negra se había detenido junto a ellos. La ventanilla bajó revelando el rostro impasible de Mercedes Montero. «Así que es cierto», dijo, su mirada alternando entre su hijo arrodillado y la mujer ante él. «Roberto me llamó, dijo que habías perdido completamente la razón». El momento íntimo había sido brutalmente interrumpido por la realidad de las fuerzas que aún se oponían a su unión. Pero en lugar de la incomodidad o la rabia que habría sentido meses atrás, Alejandro experimentó una extraña calma. Se puso de pie, tomando la mano de Lucía en la suya. «Madre», dijo simplemente, «estoy pidiendo a Lucía que sea mi esposa. Puedes ser parte de esta nueva etapa de nuestra vida, o puedes perderte lo que promete ser el capítulo más auténtico de la historia de nuestra familia. La elección es tuya». El silencio que siguió a las palabras de Alejandro pareció extenderse por una eternidad. Mercedes Montero, acostumbrada a que sus deseos fueran órdenes incontestables, se encontró por primera vez frente a un hijo que ya no buscaba su aprobación. Su mirada se posó en Lucía, no con el desdén habitual, sino con un escrutinio más profundo, como si intentara descifrar qué había en esta mujer sencilla que había logrado lo que nadie antes, transformar a su hijo. «¿Lo amas realmente?». La pregunta, dirigida a Lucía, sorprendió a todos. No era una acusación ni un desafío, sino una consulta genuina, casi vulnerable. Lucía, sosteniendo aún la mano de Alejandro, respondió sin vacilación: «Lo amo por quien es cuando no intenta impresionar a nadie, por quien podría llegar a ser si se libera de expectativas que nunca fueron realmente suyas». Algo imperceptible cambió en la expresión de Mercedes. No fue una rendición ni una aceptación inmediata, sino el primer indicio de una grieta en la muralla de prejuicios. Sin otra palabra, subió la ventanilla y la limusina se alejó, dejándolos nuevamente solos en aquella intersección simbólica. «¿Dónde estábamos?», preguntó Lucía con una sonrisa, volviendo al momento interrumpido. «Creo que estabas a punto de responder a una pregunta bastante importante», respondió Alejandro, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que nunca antes había permitido sentir. «Sí», dijo Lucía simplemente, extendiendo su mano para que él colocara el anillo. «Mi respuesta es sí». Los meses de preparación para la boda fueron un reflejo de la nueva vida que estaban construyendo. Ni la ostentación desmedida del mundo de Alejandro, ni la austeridad obligada del pasado de 1906. Lucía, cada decisión era una negociación, un equilibrio, un aprendizaje mutuo sobre lo que realmente valoraban. Sorprendentemente, fue Fernando Montero quien asumió el papel de mediador entre los mundos en colisión. «Mi esposa eventualmente entrará en razón», le aseguró a Alejandro. «Vi cómo se veía a Lucía. Es la misma mirada que tenía cuando cuestionaba si merecía estar en nuestro círculo social cuando nos casamos. Mercedes también vino de orígenes humildes, aunque ha pasado décadas intentando que todos lo olviden, incluida ella misma. Esta revelación fue una pieza crucial del rompecabezas. Quizás el rechazo de Mercedes no era solo elitismo, sino miedo. Miedo de que su hijo reviviera las luchas de aceptación que ella misma había enfrentado. Miedo de ver reflejada en Lucía su propia vulnerabilidad olvidada. El día de la boda amaneció con una claridad perfecta,
como si el universo mismo hubiera decidido darle su bendición. La ceremonia no se realizó ni en una catedral majestuosa, ni en Mindesintese, un salón exclusivo, sino en un hermoso jardín botánico público que simbolizaba su deseo de crear algo natural y accesible. Los invitados representaban la fusión de dos mundos. Ejecutivos en trajes de diseñador se mezclaban con los antiguos vecinos de Lucía. Carlos y Elena, ahora transformados en jóvenes seguros gracias a las oportunidades educativas que Alejandro había ayudado a facilitar sin coartar su independencia, recibían a los invitados. Y allí, en la última fila, casi oculta tras un pilar, floreado, estaba Mercedes Montero. Su presencia, aunque no anunciada ni comentada, era quizás el mayor símbolo de que las barreras, incluso las más rígidas, pueden eventualmente ceder ante la autenticidad persistente. Cuando Lucía apareció al final del pasillo, un murmullo colectivo recorrió la audiencia. No era la producción excesiva típica de las novias de alta sociedad, sino una belleza depurada que emanaba de su interior. Su vestido, de un blanco inmaculado con líneas sencillas pero elegantes, parecía capturar la esencia de su ser, puro pero fuerte, sencillo pero profundamente significativo. El momento en que sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que la esperaba junto al altar, pareció detener el tiempo. En esa mirada había un universo de significados compartidos, de batallas libradas juntos, de transformaciones mutuamente inspiradas. Sus votos matrimoniales no fueron recitados de memoria ni leídos de tarjetas elaboradas. Fluyeron directamente de sus corazones, entrecortados por emociones genuinas que ni siquiera intentaron controlar. «Prometo honrar tu independencia tanto como tu compañía», dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. «Prometo recordar cada día que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos vivir. Prometo ser tu ancla cuando el mundo intente arrastrarte de vuelta a quien ya no eres», respondió Lucía, lágrimas recorriendo sus mejillas sin vergüenza. «Y prometo permitirte ser mi viento cuando tema, aventurarme más allá de los límites que la vida me impuso». La recepción que siguió fue una celebración no solo de su unión, sino de la posibilidad de reinvención. Mercedes, tras observar desde la distancia, finalmente se acercó a la nueva pareja. No hubo grandes discursos ni reconciliaciones dramáticas, solo un abrazo breve pero significativo y unas palabras susurradas al oído de Lucía que nadie más pudo escuchar, pero que provocaron un intercambio de miradas que sugería el inicio de un nuevo entendimiento. La noche avanzó con una alegría creciente hasta que finalmente llegó el momento en que los recién casados se retiraron. Sin ostentaciones ni anuncios vulgares, simplemente desaparecieron discretamente hacia la intimidad que habían elegido preservar. En la privacidad de la suite nupcial, decorada con sencilla elegancia, Lucía y Alejandro se encontraron finalmente solos, frente a frente, con el último umbral que quedaba por cruzar en su relación. «Esperé toda mi vida por alguien que mereciera este regalo», susurró Lucía, mientras Alejandro desabrochaba con manos temblorosas los botones de su vestido. No por obligación o tradición, sino porque quería que fuera una entrega completa, sin reservas ni arrepentimientos. Un año pasó como un suspiro y a la vez como una eternidad. Los titulares que alguna vez especularon sobre la aventura pasajera del magnate inmobiliario habían sido reemplazados por artículos que analizaban la sorprendente transformación de Montero Investments bajo su nueva filosofía empresarial. Contrario a las predicciones catastróficas, la empresa no solo había sobrevivido, sino que comenzaba a florecer bajo un modelo que integraba responsabilidad social con rentabilidad sostenible. El sol de la tarde bañaba con luz dorada la recién inaugurada sede de la Fundación Vega Montero,
un edificio moderno pero acogedor en lo que antes había sido un barrio olvidado de la ciudad. Desde los ventanales del último piso, Alejandro y Lucía contemplaban el patio interior, donde un grupo de jóvenes participaba en talleres de capacitación profesional y desarrollo personal. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos aquí?, reflexionó Lucía, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre ligeramente abultado, donde crecía la prueba viviente de su unión. Alejandro sonrió, reconociendo el milagro cotidiano de su transformación compartida. Ciertamente no el hombre que conducía distraído aquel día lluvioso, demasiado obsesionado con cerrar un trato, para notar que estaba a punto de encontrar lo que realmente importaba. Un equipo de filmación se preparaba en una sala contigua para la entrevista que habían acordado dar a un programa de televisión sobre emprendimientos sociales. Era la primera vez que hablaban públicamente como pareja desde su boda, un evento que había generado tanto escrutinio como inspiración. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro, notando cómo Lucía alisaba inconscientemente el elegante pero sencillo vestido que había elegido. Para la ocasión, un poco, admitió con la honestidad que siempre había caracterizado su relación. Antes solo era la chica pobre que atrapó al millonario. Ahora soy la codirectora de una fundación. A veces me pregunto si estoy a la altura. Alejandro tomó su mano, ese gesto que se había convertido en su forma más íntima de conexión, incluso en público. Eres precisamente lo que esta fundación necesita, alguien que ha vivido las realidades que intentamos transformar. Sin tu visión, solo sería otro proyecto de caridad corporativa vacío. Y era cierto, la Fundación Vega Montero no se limitaba a ofrecer ayudas económicas. Bajo el liderazgo de Lucía, habían desarrollado programas que abordaban las necesidades reales de jóvenes vulnerables, desde formación laboral hasta apoyo psicológico, pasando por incubadoras de microempresas y becas educativas. Era un modelo que combinaba lo mejor de ambos mundos, la visión empresarial de Alejandro con la experiencia vivida y la empatía de Lucía. Señor y señora Montero, estamos listos para comenzar, anunció una asistente de producción, interrumpiendo su momento privado. La entrevista fluyó con naturalidad, revelando la química y complementariedad que habían forjado. Hablaron de proyectos, cifras, testimonios de jóvenes que habían reconstruido sus vidas gracias a la fundación. Pero fue hacia el final, cuando la conversación tomó un giro más personal. Muchos se preguntan cómo dos personas de mundos tan distintos logran no solo mantener un matrimonio, sino construir juntos algo tan impactante, comentó la entrevistadora. ¿Cuál dirían que es su secreto? Lucía y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice antes de que ella respondiera. Creo que descubrimos algo fundamental después de nuestra boda, que nuestra mayor riqueza no estaba en lo que poseíamos individualmente, sino en lo que podíamos crear juntos para los demás. Cada uno trajo algo insustituible a esta ecuación, añadió Alejandro. Yo tenía recursos materiales, ciertamente, pero Lucía aportó algo que ninguna cuenta bancaria puede comprar: autenticidad, propósito y una comprensión real de las luchas que muchos enfrentan. Al terminar la entrevista, en lugar de regresar directamente a su hogar, una casa espaciosa pero sorprendentemente acogedora en un barrio residencial tranquilo, pidieron al conductor que hiciera una parada especial en cierta intersección, que para cualquier otro sería completamente anónima. El lugar del accidente ahora lucía diferente. La ciudad había renovado esa zona, irónicamente gracias a un proyecto de desarrollo urbano sostenible financiado por Montero Investments. Había una pequeña plaza con bancos y árboles jóvenes, donde antes solo existía asfalto impersonal. Tomados de la mano, caminaron hasta el punto exacto donde sus vidas habían colisionado literalmente. «Parece otra vida», comentó Lucía, su mano libre acariciando suavemente su vientre, como si hubiera ocurrido en otra dimensión. Y sin embargo, todo comenzó aquí,
respondió Alejandro, su mirada alternando entre el lugar y el rostro de la mujer que había redefinido completamente su existencia. Un momento que parecía una tragedia, un error, una mala jugada del destino, y que resultó ser el principio de todo, completó ella. Se miraron en silencio, conscientes de estar viviendo uno de esos raros momentos de claridad perfecta, donde pasado, presente y futuro se alinean en una narrativa coherente, donde las heridas se revelan como portales, los obstáculos como maestros, las pérdidas como invitaciones a descubrir riquezas más profundas. El bebé se movió, como si quisiera participar en este momento de reconocimiento, provocando una sonrisa radiante en Lucía. Creo que alguien quiere recordarnos que esta historia continúa, dijo, guiando la mano de Alejandro hacia el punto exacto donde su hijo habían decidido no conocer el sexo, preservando al menos esa sorpresa en un mundo tan planificado, manifestaba su presencia. De todos los edificios que he construido, reflexionó Alejandro, ninguno se compara con lo que estamos creando ahora. Si algunas veces has experimentado cómo lo que parecía el peor momento de tu vida terminó abriéndote puertas hacia bendiciones que jamás habrías imaginado, cómo tus accidentes resultaron ser encuentros destinados con tu verdadero propósito, escribe en los comentarios, destino disfrazado, porque quizás la verdadera magia de la vida no está en evitar las colisiones, sino en descubrir que a veces, solo a través de ellas, podemos encontrar el camino hacia la versión más auténtica y plena de nosotros mismos. Mientras Alejandro y Lucía continúan su camino, transformando no solo sus vidas, sino las de muchos otros, me pregunto cuántos de nosotros estamos pasando por alto esos accidentes que podrían ser en realidad invitaciones del universo. Esas intersecciones inesperadas donde la vida intenta susurrarnos una verdad más profunda. Si esta historia ha resonado en ti, si has sentido esa conexión con los personajes o has reconocido patrones similares en tu propia vida, me encantaría que dejaras un "encontré mi intersección" en los comentarios. Es hermoso saber que estas reflexiones encuentran hogar en corazones que están preparados para recibirlas. Tu like en este video no es solo un gesto digital, es una